Hola, buenos días. Somos alumnos del Colegio San Cristóbal Mártir 1 y formamos parte del proyecto eTwinning, Stop derroche de alimentos. ¿Te importaría responder a unas preguntas sencillas? Claro, me encantaría. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo José Vicente. ¿Puedes decirme el nombre del local, por favor? El local se llama Bar Asensio, que es el nombre de mi padre. ¿Qué es lo que te ha motivado a ser cocinero? Bueno, fundamentalmente la pasión por la cocina me la transmite mi madre, que ha sido cocinera de toda la vida, y el gusto por comer, que te hace investigar y hacer de tu pasión una profesión. ¿En qué consiste tu trabajo? Básicamente consiste en diseñar menús y platos diferentes para intentar sorprender a nuestros clientes. ¿Qué experiencia tienes en este sector? Pues es un negocio familiar, entonces desde pequeñitos hemos vivido pues la vida de un bar o una cafetería, entonces desde que tengo edad de trabajar unos 35 años aproximadamente. ¿Cuánto tiempo lleva abierto este local? El local lleva abierto 33 años. ¿Cómo seleccionas los menús? Pues intentamos siempre hacer una selección de entrantes, siempre ponemos una ensalada o un plato de verdura, un vegetal, y luego un entrante que sea pasta o arroz. Y de segundo siempre solemos tener una carne y un pescado. Intentamos hacer una dieta sana y equilibrada y a gusto de todos los comensales. ¿Tienes en cuenta los productos locales y de temporada? Claro, ahora se habla mucho de productos de kilómetro cero y lo que ha sido cocina de mercado de toda la vida. Nosotros tenemos el mercado muy cerquita y además de que nos gusta trabajar con el comercio local, pues para nosotros es una ventaja por la distancia, claro. ¿Cómo te organizas para hacer las previsiones de la cantidad de comida que tienes que hacer sabiendo que o bien puedes pasarte o bien no hay suficiente? Pues siempre trabajamos, llevamos mucho tiempo y tenemos un local pequeño y trabajamos bajo reserva. Eso nos permite saber más o menos la gente que puede venir. Siempre trabajamos con un porcentaje de merma, pero siempre intentamos ajustar la cocina al máximo para que no sobre, porque las mermas al final son pérdidas. ¿Qué piensas cuando un cliente se deja comida en el plato? Pues básicamente pienso que en primer lugar le pregunto si no le ha gustado. Si no le ha gustado intentamos cambiárselo por algo a su gusto. Y si se lo deja porque tiene mucha cantidad, hoy en día la mayoría de clientes que no pueden acabarse un plato, si les ha gustado, se lo llevan. ¿Ocurre muy a menudo? No, gracias a Dios normalmente la gente se termina los platos, pero sí que hay veces que piden muchas cosas y acaban llevándoselo y así pues también tienen un aperitivo para cuando lleguen a casa. ¿Os suelen sobrar alimentos una vez finalizada la jornada laboral? Es muy difícil que no te sobre absolutamente nada. Siempre hay un margen que suele sobrar. Nosotros lo que hacemos es o bien nos lo comemos el personal que trabajamos o intentamos reciclarlo para volver a hacer otro plato. ¿Y qué hacéis con estos? ¿El método de la repartición? Pues básicamente lo que acabo de decir, nosotros comemos aquí, el personal del restaurante comemos aquí o nos lo comemos nosotros o lo intentamos reciclar para crear otro plato. Siempre hay alguna cosa que nos podemos llevar a casa y luego también pues darle un uso. Lo que no nos gusta para nada es tirar la comida. ¿Qué otras ideas creéis que se pueden hacer para mejorar y no derrochar tanta comida? Lo ideal sería trabajar bajo pedido, de esa manera no se tiraría nada. Lo que pasa es que vivimos en un mundo donde la gente vive demasiado rápido y la gente actúa sobre impulso. Y al final tengo hambre, como, y prever eso es muy complicado. Pero yo creo que es una cuestión de educación
ciudadana para no tirar comida, lo que pides te lo comes y si no te lo llevas. Esa sería una de las soluciones. Todavía nos queda mucho recorrido, pero yo creo que las nuevas generaciones están más concienciadas con la comida, porque hay mucha gente que al final pasa hambre. ¿Te gustaría colaborar con nuestro proyecto y poner un cartel de Stop derroche de alimentos para que la gente sea consciente de la importancia de que no se desperdicien alimentos? Me parece una iniciativa muy interesante y yo creo que entre todos tenemos que colaborar. Última pregunta. ¿Conoces alguna aplicación como Too Good To Go para que los clientes puedan acceder a esos excedentes diarios a un precio más asequible? Pues la verdad que he oído hablar de ello, pero no he profundizado porque tecnológicamente tampoco estoy muy al día, pero me gustaría saber más de este tipo de aplicaciones.